Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un problema que afecta a muchas viviendas antiguas, especialmente en España, Ajá. la humedad capilar. Y para ello nos vamos a sumergir en la información de un sitio web especializado en soluciones para este problema, solucionesespeciales.net. Exacto. Este sitio web, además de darnos explicaciones técnicas sobre la humedad capilar, también incluye comentarios de usuarios, tanto de España como de Argentina, que han lidiado con este problema en sus propias casas. Me parece interesantísimo porque a veces, las explicaciones técnicas se quedan un poco en la superficie, ¿verdad? Tener la experiencia de gente real que ha vivido este problema le da otra dimensión a la información. Totalmente. Y eso nos va a ayudar a comprender mejor las causas de la humedad capilar, los riesgos que conlleva y, lo más importante, las posibles soluciones para combatirla. Porque imaginaos, tenéis una casa antigua, preciosa, con historia, pero descubrís que poco a poco la humedad la está deteriorando desde los cimientos. Es una situación que da miedo, ¿no? Sin duda. Y mucha gente se encuentra con este problema, en saber muy bien qué hacer. Por eso, hoy vamos a intentar daros las herramientas para que si os enfrentáis a la humedad capilar, podáis tomar decisiones informadas y elegir la mejor solución para vuestro caso. Me parece fundamental. Pero antes de nada, aclaremos conceptos básicos. ¿Qué es exactamente la humedad capilar? ¿Y por qué es tan común en casas antiguas? La humedad capilar es básicamente agua que asciende desde el subsuelo a través de los materiales porosos de la construcción, como los cimientos o los muros de ladrillo. Es como si la pared actuase como una esponja, absorbiendo la humedad del terreno. Y esto ocurre con más frecuencia en casas antiguas porque en aquella época no se utilizaban las mismas técnicas de impermeabilización que tenemos hoy en día. Claro, tiene sentido. Entonces, lo que ocurre es que la casa está construida sobre un terreno húmedo. Sí. Y la humedad se filtra hacia arriba. Exactamente. Y esto no solo afecta la estética de la vivienda, que ya es un problema en sí mismo, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud. ¿En serio? De las personas que viven en ella y para la integridad de la propia estructura. ¿Puede llegar a ser tan peligroso? Imagina vivir en una casa con las paredes constantemente húmedas. La pintura se desconcha, parece mojo, hay un olor a humedad permanente. Esto puede provocar problemas respiratorios, alergias e incluso agravar enfermedades reumáticas. No suena nada bien. A nivel estructural, ¿qué tipo de daños puede provocar la humedad capilar? A largo plazo, la humedad puede debilitar los cimientos, provocar grietas en las paredes e incluso causar el derrumbe de algunos elementos. Entiendo. Entonces, no es solo una cuestión estética, sino un problema serio que hay que atajar cuanto antes. Exactamente. Y para eso, lo primero es saber identificar las señales de que una casa puede tener humedad capilar. ¿Y cuáles son esas señales? ¿En qué deberíamos fijarnos? Hay varios indicios. Por ejemplo, manchas de humedad en la parte baja de las paredes, generalmente a una altura de menos de 1 metro del suelo. Otro signo son las eflorescencias, esas manchas blancas y salinas que aparecen en las paredes. Así, esas manchas que parecen salitres. Las he visto en algunas casas antiguas. Exacto. También es frecuente que la pintura y el yeso se deterioren, se desprendan o se ablanden. Y por supuesto, el olor a humedad. Claro. Es una señal inequívoca de que algo no va bien. Claro, ese olor a cerrado y a mojo es muy característico. Y una vez que hemos detectado el problema, ¿qué podemos hacer? He leído en el sitio web que una de las soluciones más comunes son los trasdosados. Sí. ¿Podrías explicarnos en qué consisten? Sí, los trasdosados son una solución bastante popular, especialmente porque a priori parecen sencillos y relativamente económicos. Básicamente se trata de crear una pared falsa delante de la pared afectada para ocultar la humedad. Es decir, no se elimina la humedad, sino que se tapa. Entonces es como poner un parche al problema. En cierto modo, Sí, es una solución estética. No una cura definitiva. Y si solo estamos tapando el problema, no seguirá la humedad haciendo de las suyas detrás de ese trasdosado. Esa es la cuestión. Y es un tema que genera bastante debate. Algunos profesionales defienden los trasdosados como una solución viable en determinados casos, mientras que otros consideran que es una forma de engañar al cliente. Entiendo. Es un tema complejo con implicaciones éticas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la clave está en la transparencia. Si se opta por un trasdosado, es fundamental que el cliente sea consciente de que no está solucionando el problema de raíz, sino simplemente ocultándolo. Es decir, que la humedad seguirá estando ahí aunque no la veamos. Exactamente. Y eso puede tener consecuencias a largo plazo. Por eso es importante valorar otras opciones que ataquen la humedad capilar desde la raíz. Exacto. En la primera parte hablamos de los trasdosados, que son como poner una tirita, una herida que necesita puntos.
Ahora queremos saber qué opciones hay para curar esa herida de verdad. Efectivamente, y para eso vamos a volver a solucionesespeciales.net, que nos ofrece un buen panorama de las diferentes soluciones integrales que existen. Genial, porque si no recuerdo mal mencionaste algo así como electroosmosis, que sonaba ciencia ficción. ¿De verdad podemos luchar contra la humedad con electricidad? Pues sí, aunque parezca increíble, la electroosmosis consiste en instalar unos electrodos en el muro que generan un campo eléctrico, y este campo repele las moléculas de agua impidiendo que asciendan por capilaridad. O sea que la electricidad actúa como una barrera invisible contra la humedad. Es fascinante. Lo es. Y lo mejor es que en muchos casos la electroosmosis puede eliminar la humedad capilar de forma permanente. Claro, siempre que la instalación sea realizada por profesionales cualificados. Eso es fundamental en cualquier tipo de obra, ¿no? Pero imagino que un sistema tan sofisticado no debe ser precisamente barato. Tienes razón, la electroosmosis es una inversión importante. Tanto la instalación de los electrodos como el consumo eléctrico tienen un coste, pero a largo plazo puede ser más rentable que otras soluciones que solo parchean el problema. Claro, porque si al final tienes que estar repitiendo la obra cada pocos años, el gasto se dispara. ¿Y qué otras opciones hay además de la electroosmosis? Hablasteis también de inyecciones de resinas, ¿verdad? Sí, las inyecciones de resinas hidrófobas son otra solución muy eficaz. Se trata de inyectar un producto que repele el agua en el interior del muro, creando una barrera impermeable. Es como si selláramos el muro desde dentro para que la humedad no pueda penetrar. Suena bastante efectivo. Lo es, y tiene la ventaja de que la aplicación es relativamente rápida y no requiere obras tan invasivas como otras soluciones. Eso es una gran ventaja, sobre todo si ya vivimos en la casa y no queremos tener que mudarnos durante las obras. ¿Y en qué tipo de muros se pueden aplicar estas inyecciones? Las resinas hidrófobas son efectivas en una gran variedad de materiales. Ladrillo, piedra o hormigón es una solución bastante versátil. Suena genial, pero hay alguna pega. Bueno, hay que tener en cuenta que las resinas tienen una vida útil limitada. No es una barrera eterna. Con el tiempo puede perder eficacia y habría que volver a aplicar el tratamiento. Entiendo. Y además, imagino que la eficacia depende mucho de la correcta aplicación del producto, ¿verdad? Exactamente. Es fundamental que la inyección se realice correctamente cubriendo toda la superficie del muro y llegando a la profundidad adecuada. Por eso insisto en la importancia de contar con profesionales cualificados. Tomo nota, no queremos jugárnosla con algo tan importante. Y aparte de la electroosmosis y las resinas, ¿qué otras opciones hay? Pues solucionesespeciales.net también habla de los morteros macroporosos. Este tipo de morteros se utilizan para revestir las paredes afectadas por la humedad, pero a diferencia de los morteros tradicionales, los macroporosos permiten que el muro respire. ¿Respirar? No entiendo. Me refiero a que tienen una estructura porosa que permite que el vapor de agua salga del muro, evitando que se acumule la humedad en su interior. Es como si el muro pudiera transpirar. Ya entiendo, es una solución muy lógica, ¿no? Si la humedad puede salir, no se acumula dentro del muro. ¿En qué casos es recomendable usar estos morteros? Son especialmente útiles en zonas con mucha humedad ambiental, ya que ayudan a mantener el muro seco incluso en condiciones adversas. Y también son una buena opción cuando queremos conservar la estética original del muro, ya que se pueden aplicar en diferentes acabados. Me gusta la idea de que el muro pueda respirar. Suena mucho más natural que sellarlo por completo. ¿Y qué desventajas tienen estos morteros? Bueno, su aplicación puede ser más laboriosa que la de otros morteros y su coste también es algo más elevado. Pero como hemos visto con las otras soluciones, a veces es mejor invertir un poco más al principio para evitar problemas a largo plazo. Sin duda, a veces lo barato sale caro. Y hablando de soluciones que implican una obra más compleja, ¿qué nos puedes contar de los sistemas de ventilación forzada? Los sistemas de ventilación forzada son especialmente útiles cuando se han instalado trasdosados. Permiten crear una corriente de aire en la cámara de aire que se forma entre la pared original y el trasdosado, evitando que se condense la humedad. Claro, si hay una buena ventilación, la humedad no se queda estancada. Es como ventilar el espacio entre las dos paredes. ¿Y esto qué ventajas tiene? Pues ayuda a controlar la humedad y previene la aparición de moho. Además, mejora la eficiencia energética del edificio, ya que reduce la necesidad de utilizar calefacción o aire acondicionado. Es una solución muy completa entonces. Pero imagino que instalar un sistema de ventilación forzada no es tan sencillo como abrir una ventana. No requiere un diseño específico y la instalación debe ser realizada por profesionales. Además, el sistema necesita un mantenimiento regular para funcionar correctamente. Hay que limpiar los filtros, revisar los conductos. Ya veo, es una solución que requiere una inversión inicial y un compromiso con el mantenimiento. Pero si con eso conseguimos acabar con la humedad, puede valer la pena. Efectivamente, no hay una respuesta única. La elección de la solución ideal depende de varios factores.
el tipo de construcción, el grado de humedad, el presupuesto disponible, la estética que queremos conseguir. Es decir, que no hay una fórmula mágica. Exactamente. Y hablando de experiencias reales, vamos a volver a los comentarios de los usuarios que encontramos en solucionesespeciales.net, porque al final lo que más nos interesa es saber qué soluciones han funcionado en la práctica, ¿verdad? Totalmente, me muero de ganas de escuchar esas historias de éxito. Sin ir más lejos, recuerdo el comentario de Manuel que decía que su casa era un desastre total. Antes de encontrar una solución para la humedad, describía la frustración de ver cómo las paredes se deterioraban día a día, la impotencia de no saber qué hacer. Y Victoria, que contaba que su salón parecía hecho un Cristo por culpa de las manchas de humedad. Y el olor a moho, imagino la angustia que debía sentir al ver cómo su hogar se deterioraba poco a poco. Es que no solo es la parte estética, ¿verdad? Vivir en una casa con humedad constante puede llegar a ser insoportable. Por supuesto, recordemos el caso de Javier, que nos contaba que estuvo a punto de abandonar su casa en pleno invierno asturiano porque no soportaba más la humedad. Eso nos da una idea de la gravedad del problema. Y no olvidemos el impacto económico. Las reparaciones pueden ser muy costosas y si no se hacen bien, la humedad puede volver a aparecer al cabo de un tiempo. Efectivamente, la humedad capilar puede convertirse en un pozo sin fondo para muchas familias. Por eso es tan importante la prevención y la información, conocer las causas, saber detectar los primeros síntomas y elegir la solución adecuada puede ahorrarnos muchos disgustos y mucho dinero. Totalmente. Y hablando de información, me ha gustado mucho cómo solucionesespeciales.net no se limita a dar consejos técnicos, sino que también reflexiona sobre la responsabilidad individual y social frente a este problema. Sí, el sitio web critica la tendencia a priorizar soluciones estéticas rápidas en lugar de abordar el problema de raíz. Es como barrer el polvo debajo de la alfombra en vez de limpiarlo de verdad. Y al final, esa actitud nos perjudica a todos porque la humedad no desaparece por arte de magia, solo lo ocultamos durante un tiempo. Exacto, y eso puede tener consecuencias a largo plazo, tanto para la vivienda como para la salud de sus habitantes. Es fundamental tomar conciencia de la importancia de atajar el problema de raíz. Y si os habéis quedado con ganas de saber más, os animo a que visitéis solucionesespeciales.net. Encontraréis información detallada, consejos prácticos, un glosario de términos, una fuente de información muy completa para quienes quieran profundizar en este tema. Y recordad, no os resignéis a vivir con la humedad capilar. Existen soluciones, solo hay que encontrar la adecuada para cada caso.